Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche cuando Cobos decidió irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, sin apenas pestañear, y pensó que ya era hora de marchar a casa. Fuera, en la calle, ya había anochecido hacía un buen rato. El viento soplaba con una fuerza inusitada, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar. Antes de cerrar la oficina con su llave, tecleó en la pequeña consola la clave para activar la alarma electrónica. Esperó unos segundos tras cerrar la puerta hasta que escuchó un pitido agudo que indicaba que la alarma quedaba en servicio, y con un gesto instintivo se echó la gabardina por encima de los hombros. El frío arreciaba y empezaba a lloviznar. Con paso rápido alcanzó su vehículo, un viejo Renault verde oscuro que pese a los años, se encontraba en bastante buen estado. Abrió la puerta y con rapidez se introdujo en su interior. Introdujo la llave en el contacto y en breves segundos una tenue luz dio vida al cuadro de mandos. Giró la rueda de la calefacción al tope, y se dispuso a iniciar la marcha hacia su hogar. La tormenta se fue volviendo cada vez más virulenta a medida que se alejaba de la oficina. Aún le quedaban unos 50 kilómetros hasta llegar a su casa, situada en las afueras de una pequeña ciudad dormitorio. Decidió encender la radio para hacer el trayecto más apacible. Sin embargo, la grave voz del locutor de ese programa de misterio que tanto le perturbaba, inundó el oscuro interior del vehículo. Giró a la derecha para incorporarse a la carretera comarcal por la que tendría que transitar varios kilómetros. No le gustaba nada regresar a casa por este camino, máxime cuando hacía una noche tan desapacible como esta, ya que el firme no se encontraba en buen estado y apenas había iluminación. De hecho, se había producido en ella varios accidentes en los últimos años, alguno de ellos mortal. Esto también había dado lugar a habladurías de la gente, que afirmaba que en una curva se aparecía una mujer joven vestida de blanco y con aspecto desaliñado. Cobos no era una persona que diera mucho crédito a este tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña, de intranquilidad. Ya había dejado atrás las luces de la pequeña ciudad, y la oscuridad lo inundaba todo. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de esa noche sin luna. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvando la radio y el sonido del motor y los neumáticos sobre la gravilla. Decidió parar en el arcén sin saber bien para qué, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Fuera llovía copiosamente, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor y el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo, e inició la marcha, sin haber despejado del todo ese hormigueo que tenía en el estómago. Su incertidumbre duró poco tiempo. Al mirar por el retrovisor interior del coche se dio cuenta de que no iba solo. Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco, y la mirada ausente se encontraba en el asiento trasero. Era imposible que se encontrara allí. El vehículo solo tenía dos puertas y de ninguna forma se podía acceder a la parte trasera, salvo por la puerta del lado del conductor, ya que la otra se encontraba averiada desde hacía varios días y no se podía abrir. Su corazón empezó a latir aceleradamente. Frenó en seco y con sus manos se tapó el rostro, con la esperanza de que todo fuera fruto de su imaginación. Sin embargo, al volver a mirar por el retrovisor, la figura seguía sentada en el mismo lugar. Cobos se giró y balbuceando preguntó a la mujer quién era, y qué hacía allí. Sin embargo, esta no articuló palabra. Su mirada seguía perdida Dios sabe dónde. No podía ser. No podía estar nadie allí. No podía ocurrir que esa vieja historia de la mujer de la curva le estuviera ocurriendo a él. No creía en ese tipo de tonterías. Decidió salir del coche y echar un vistazo desde fuera. Tenía que ser fruto de su imaginación. Asió la palanca de la puerta con la mano dispuesto a abandonar el coche, y de repente sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como dos manos frías como el acero le presionaban impidiendo el paso de aire a los pulmones. Miró sorprendido por el retrovisor y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante, sino todo lo contrario. Los ojos parecían que se iban a salir de las órbitas y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Intentó zafarse de las manos de la mujer, pero le resultó imposible. Poco a poco, a medida que el oxígeno apenas llegaba a sus pulmones, fue perdiendo la consciencia, seguro de que iba a morir, pero sin entender aún por qué.
hasta que la mujer aproximó sus labios y dijo con una voz carente de expresión: Nos veremos en el infierno, donde estoy desde aquella noche que me atropellaste en la curva que acabamos de pasar. ¿Recuerdas? Fueron las últimas palabras que escuchó. Después reinó la oscuridad más absoluta. Esta historia tiene que ver con un niño argentino de 7 años de edad, padecía de monocleurosis, por lo que su estado de salud era permanente delicada. Era bajito, muy delgado y usaba sendos anteojos sobre sus hermosos ojos azules, era muy buen chico. Su padre tenía uno de esos empleos en que le requerían varias ciudades. Por lo tanto, no podía pasar ni un año sin que toda la familia se tuviera que mudar. El padre era muy buen hombre, así que se sentó con su hijo y le dijo que esa era la última vez que se iban a mudar, que luego de Salta se irían a otro lugar pero por última vez. El niño no pudo hacer otra cosa más que aceptarlo. Cierto día, este chico salió bien vestido a pasear por el parque cerca de su casa. Ya estaba anocheciendo, cuando aparece frente a él un personaje mucho más bajo que él, muy rechoncho y con una boca que iba de oreja a oreja. No era una persona normal, de hecho, estaba muy lejos de ser una persona. Tenía un aspecto muy grotesco, pero de lejos lo peor era la boca, ya que cada vez que hablaba, parecía que movía la cabeza entera. Sin embargo, el señor Boca Grande, como se hizo llamar el niño, era muy amigable. Al menos, le hizo sentir tranquilidad. Le preguntó su nombre, dónde vivía, qué hacían sus padres, entre otras más. Ambos se sentaron en un árbol, hablaron mucho, y el señor Boca Grande le dijo que él pertenecía a un reino mágico. También le dijo que no les dijera nada a sus padres porque no le iban a creer, porque solo se les aparecía a los niños y a los ancianos. El chico se fue a casa muy contento y muy extrañado. El señor Boca Grande comenzó a aparecérsele cada vez que se quedaba solo, y esto era de noche en la casa. Salía de debajo de la cama y le explicó que tenía poderes mágicos y por eso podía hacerlo. Por lo general charlaban. Y charlaban, se la pasaban charlando hasta altas horas de la noche durante las vacaciones. El señor Boca Grande le preguntó: ¿Quieres que siga viniendo? ¿No te molesta? Y el chico, ya convencido de que se trataba de un ser mágico, le dijo que sí. Así que el señor Boca Grande lo visitaba todas las noches y aparecía debajo de la cama, siempre con una sonrisa inmensa. Pero una noche, las cosas cambiaron. El señor Boca Grande, sentado en una silla frente a la cama, le dijo: ¿Quieres ver algo interesante? El niño contestó que sí. Levántate de la cama y acompáñame, le dijo al chico. Lo agarró de la mano, lo llevó hacia la ventana y le dijo: mira lo que voy a hacer. El duende se lanzó desde el 2.º piso, cayó de trasero en el suelo y volvió a rebotar hasta arriba. El niño rió a carcajadas, hasta el momento en que el señor Boca Grande le dijo: haz lo mismo. Tírate de la ventana como lo hice yo. El niño fue muy inteligente, cuando le dijo: no, yo soy un ser humano. Yo no puedo hacer lo mismo. El señor Boca Grande frunció la ceja y le dijo: ¿cómo que no puedes hacer lo mismo? Si tú quieres lo vas a hacer, hazlo. El chico sabía en el fondo que no podía hacerlo, porque aunque lo quisiera, no iba a sobrevivir de un 2.º piso y le dijo tímidamente que no. Al recibir tantas negativas, el señor Boca Grande cambió de rostro completamente y lo miró con una rabia enorme, y se marchó. Estuvo sin aparecer 3 días y el chico estaba más asustado que dolido. El duende volvió a aparecérsele 3 días después, y sostenía en las manos varios cuchillos de cocina. El señor Boca Grande comenzó a hacer malabarismos con los cuchillos perfectamente, luego, los ofreció al chico y le dijo: ¿por qué no lo intentas tú? El niño se tuvo que negar nuevamente. Y tras largas insistencias, el señor Boca Grande volvió a poner cara de rabia. El duende se tranquilizó y le dijo al chico: quiero lo mejor para ti. Puedes lograr lo que quieras. Quiero llevarte a mi mundo mágico. El último encuentro con el duende se dio fuera de la casa. Había muchos árboles y mucha maleza, y había un camino muy extraño entre ellos. Y allí el señor Boca Grande le dijo: dame la mano, vamos juntos. El niño se negó, pero el duende ya lo tenía agarrado de la mano.
tiene una gratitud muy grande con el padre, pues quizá este le salvó la vida, puesto que cuando lo llamó desde la ventana, el duende se esfumó tan rápido como había aparecido, y el niño, muy agradecido, corrió hacia la casa. Desde ese entonces procuró tener una relación más estrecha con su padre, pero nunca le dijo por qué, pues ya no quería que lo visite el señor Bocagrande, que ya se había convertido en una visita siniestra. Finalmente, el chico se mudó. Y cuando ya estaba en el carro alejándose de la casa junto al camión de mudanza, lo último que vio al girar la cabeza y ver en el cuarto donde él dormía, era al duende despidiéndose con tristeza desde la ventana. Nunca más volvió a ver al señor Bocagrande, pero con el pasar de los años se enteró de dos cosas. Ese camino entre los árboles, que supuestamente era el camino hacia el reino del señor Bocagrande, no conducía hacia otra cosa que un cementerio. Y que todas y cada una de las lápidas de ese lugar, pertenecían a niños. Esta es la historia de tres hermanos ingleses, muertos hace ya 5 años. Ellos eran Tom, Jack y Anna. Tenían 17, 15 y 13 años respectivamente, estaban pasando el verano en un pueblo al lado de la costa, con sus abuelos, ya que sus padres no podían salir de la ciudad por el trabajo. Los días pasaban apaciblemente para los chicos, iban a la playa, daban paseos en bici, ayudaban a sus abuelos con la casa, etc. Un día, a finales de julio, Jack comentó que yendo por ahí en bici, había visto una casa en los acantilados y por su aspecto parecía que hacía bastante que nadie la ocupaba. Eso a Ana le pareció muy interesante, porque a pesar de que podía parecer una niña dulce y mimosa, en realidad era un poco extraña y solitaria, solo se relacionaba con sus hermanos y familia. Le encantaba todo tema que conducía a lo misterioso, sobre todo lo relacionado con fantasmas y leyendas y todo ese tipo de cosas. Así que decidió hacer una visita a esa peculiar casa. Al saber eso, Tom le ordenó que nunca se le ocurriera acercarse y si lo hacía sería con su supervisión, ya que era normal que al querer hacer alguna de las suyas pues se haya metido en líos bastante gordos. Eso a Ana no le molestó mucho, porque pocas veces eran las que le hacía algún caso, así que esa misma noche junto con Jaque, que finalmente convenció para que le enseñara dónde está la casa, cogieron sus bicis y tomaron rumbo al lugar. Pero claro está, Tom se pispó de ello y les siguió para que nada malo les pasara. Era casi la 1 de la madrugada cuando Jaque y Ana se detuvieron justo delante de la puerta y antes de que pudieran abrirla llegó Tom y les metió un susto de muerte. Tom dijo: Eso es para que aprendáis que a mí no me engañáis, enanos. Jaque respondió: Bueno, no te pongas así, pero ahora que hemos llegado hasta aquí, entraremos, ¿no? Se pusieron de acuerdo y entraron a la casa. Nada más abrir la puerta salió un olor a humedad increíblemente fuerte, tuvieron que pasar unos minutos a que se acostumbraran al olor o por lo menos que al tener algo abierto se fuera yéndose poco a poco. Pero había otro inconveniente aparte del olor, no se veía casi nada, pero por suerte Tom había sido previsor y había cogido unas linternas. Al entrar lo primero que vieron es que había un pequeño recibidor en el cual había unas escaleras que subían al piso superior y unas puertas por las cuales se iban a la cocina, el cuarto de estar, un pequeño cuarto de baño y había como un armario empotrado, en el cual se encontraron algún que otro paraguas viejo y roto y un par de botas de agua amarillas, como de pescador. Cuando subieron al piso de arriba vieron que había un pasillo con puertas hacia los dos lados, así que decidieron separarse e ir mirando las habitaciones una por una. Todo fue bien hasta que Ana entró en una habitación un tanto peculiar. Estaba llena de muñecas colocadas en la pared. Había una cama, una mesilla y un escritorio con una silla. Todo parecía normal, pero de repente al mirar por el rabillo del ojo le pareció ver a alguien sentado en el borde de la cama. Volvió la cabeza y se encontró a una niña, vestida con ropa antigua y al ver el estado en que se encontraba salió corriendo y gritando. La niña de la cama no tenía ojos y tenía la cara llena de sangre. Además las muñecas de la pared empezaron a moverse y oyó perfectamente como decía: Nunca jamás saldrás, nunca jamás. Entonces empezó a gritar con todas sus fuerzas y a lo que iba a salir del dormitorio la puerta se cerró de un portazo.
Intentó abrirla, gritó pidiendo auxilio, fue entonces cuando Tom y Jake la oyeron y salieron corriendo hasta la puerta de donde estaba encerrada. Intentaron echar la puerta abajo, pero no pudieron. Ana no dejaba de gritar, hasta que llegó un momento en que ya no se la oía más. Fue entonces cuando sus hermanos se temieron lo peor. Después de 10 minutos de intentar abrir la puerta lo consiguieron y al entrar vieron lo peor. Ana estaba tumbada encima de la cama boca arriba, con parte de la cara cubierta de sangre. Al acercarse su miedo aumentó al ver que le habían arrancado los ojos, ¿y dónde estaban? Pero en ese momento lo único que les interesaba era poder salir de allí y contarle a alguien lo que había sucedido y que fueran a buscar el cuerpo sin vida de su hermana pequeña. Cuando ya habían salido y estaban delante de la puerta principal y fueron a abrirla no pudieron. Alguien la había cerrado y no podían salir, así que intentaron romper alguna de las ventanas, pero tampoco podían, era como si la casa no quisiese dejarlos salir. Intentaron no ponerse más nerviosos de lo que estaban y pensar una solución. En ese momento Jake recordó que en la entrada había un armario empotrado y había visto algo sin que Ana ni Tom se percataran. En el interior del armario había visto una rendija, parecía como si fuera un armario con doble fondo. Así que sin pensarlo 2 veces se dirigió al armario, lo abrió e intentó abrir la pared falsa. Mientras tanto, Tom había ido a la cocina porque se había dado cuenta de que allí también había una puerta que daba a un jardín e intentaba abrirla, pero también estaba atascada. Jake mientras tanto consiguió abrir el doble fondo del armario, pero lo que se encontró le aterrorizó. Había el cadáver de un hombre vestido de traje, pero lo realmente asqueroso es que aún tenía jirones de piel y carne pegados a los huesos. Le empezaron a dar arcadas y tuvo que cerrar la puerta para no terminar vomitando de verdad, y cuando iba a ir a la cocina donde estaba su hermano, la puerta del armario se abrió de repente y el cadáver del hombre salió. Jake se quedó sin palabras, no podía moverse y por mucho que intentara llamar a su hermano no pudo. No le salían los sonidos de la garganta. Y antes de que se diera cuenta esa cosa le había partido el cuello. Mientras todo esto ocurría, Tom buscaba como un desesperado algo que le indicara cómo podía salir de esa casa. Aunque no tenía mucho sentido empezar buscando por la cocina, por algún lado tenía que hacerlo y no descartaba ningún lugar. Cuando vio que allí perdía el tiempo decidió salir a la entrada para seguir buscando por el cuarto de estar. Pero cuando al salir vio a su hermano Jake muerto también, con el cuello roto cambió de opinión y empezó a gritar y a llorar como un poseso. Pasó así unos 5 o 10 minutos, hasta que se desahogó completamente. Pero aún así se sintió completamente inútil. Él, siendo el hermano mayor, no había podido proteger a sus hermanos y ahora el único superviviente era él. Pero entonces algo milagroso ocurrió. La puerta principal se abrió. Eso significaba que podía irse, pero tendría que contarle a alguien lo sucedido y todo el mundo le echaría la culpa a él de sus hermanos, porque además tenía manchas de sangre de cuando había visto a su hermana, ya que se acercó demasiado a ella. Así que decidió no salir. Y antes de que amaneciera y sus abuelos se dieran cuenta de que no estaba ninguno de los 3 en la casa, Tom había cogido un jarrón de cristal que había por allí, lo rompió y con unos de los trozos se suicidó por el remordimiento de no poder haber ayudado a sus hermanos. Después de pasar unos 3 días buscándolos por todas partes, la gente del pueblo fue hacia la casa del acantilado, a pesar de que no les gustaba aquel lugar por la historia que guardaba. Allí, en esa misma casa, una niña había sido asesinada brutalmente y nada se supo jamás de su asesino. Cuando hubieron llegado ya a la casa y vieron las bicis de los niños se temieron lo peor. Y así fue. Al primero que encontraron fue a Jake, con el cuello roto, después a Tom que se había cortado las venas y para rematar también se había hecho un corte en la garganta. Y ya en el piso de arriba encontraron a la pequeña, sin sus ojos. Desde que muriera aquella niña, el pueblo no había recibido un golpe tan fuerte. Fue entonces cuando decidieron destruir la casa para que nada más ocurriera, sin intentar saber lo que había pasado esa noche. Bueno mis queridos amigos, hemos llegado al final, espero que hayan podido disfrutar y les hayan gustado estas historias de terror.
Cabe aclarar, que estas historias no son escritas por mí, sino que, me tomo el tiempo de buscar las mismas en páginas dedicadas a publicar relatos y hechos terroríficos, así que trato de elegir las mejores historias, y si les gustó, denle pulgar arriba, suscríbanse y si comparten el video se los voy a agradecer. Pueden seguirme en mi página de Facebook si lo desean. Se despide su amigo Azazel Malevolgia. Hasta la próxima.